Hola, buenos días. Me presento, yo soy Sabrina Rotondo, residente de segundo año del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Trabajo en el sector de inmunología y hoy voy a hablarles de la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Voy a dar una introducción primero. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Se trata de un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios con defectos en uno o más componentes del sistema inmunológico. ¿Cuándo se presentan estas enfermedades? En su mayoría se presentan en niños, pero es importante decir que pueden aparecer a cualquier edad. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico precoz? Como vamos a ver más adelante, el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido disminuye la morbimortalidad del paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas en general de las inmunodeficiencias primarias, podemos encontrar que se trata de infecciones recurrentes, graves o inusuales, que pueden afectar a diferentes órganos. Es muy variada y amplia, y además está relacionada a presentar mayor enfermedades autoinmunes, alergias, inflamación y malignidad. Existe un registro europeo y latinoamericano de inmunodeficiencias primarias que las clasifica dependiendo del componente inmunológico que esté alterado. Podemos ver que en su mayoría son la deficiencia predominantemente de anticuerpos, como ven acá. Esta es la que dentro de esta clasificación es la que yo les voy a hablar. Además, existen otras alteraciones que pueden ser deficiencia de fagocitos, de linfocitos T y B, deficiencia del complemento, entre otras. Existe una clasificación que es muy amplia. En el año 2015, la UIS, que es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, tiene un comité que clasificó dentro de la clase 3 la deficiencia de anticuerpos. Y podemos ver que dependiendo de la mutación genética que fue descripta, las agamaglobulinemias están dentro de este grupo en el recuadro rojo. Como definición, la agamaglobulinemia es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por la ausencia de linfocitos B maduros, circulantes, con severa reducción de todos los isotipos de inmunoglobulinas en sangre. Dentro de la clasificación de las agamaglobulinemias, dependiendo del modo de herencia, podemos clasificarlo en tres. Aquellas ligadas al cromosoma X, donde la mutación está en un gen denominado BTK, que vamos a ver más adelante, que es Bruton tirosinquinasa. Esta es la más frecuente. Le siguen las que son autosómicas recesivas, que dependiendo de la mutación que fue encontrada, está dividida en 7 grupos. La más frecuente es la mutación de la cadena MU. Y en la última clasificación de la UIS del año 2015, que es la que mostré en la anterior diapositiva, está la mutación del factor de transcripción E47. Volviendo al tema del Ateneo, que es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, XLA, voy a hablarles un poco de la historia de la enfermedad. En el año 1952, un médico denominado Otken Bruton describió el primer caso de agamaglobulinemia en un varón de 8 años que presentaba múltiples infecciones respiratorias por neumococo, y se vio que en el proteinograma electroforético presentaba hipoagamaglobulinemia. En el año 1984, esta enfermedad es reconocida como un tipo de inmunodeficiencia primaria. Y en el año 1993 se descubre la molécula responsable de esta enfermedad, que era la BTK, que es Bruton tirosinquinasa, por el médico que describió la patología por primera vez. Dentro de las características generales de XLA, era denominada antiguamente como enfermedad de Bruton. Dentro de las inmunodeficiencias primarias humorales, es una de las más frecuentes en pediatría. Se diagnostica en edades muy tempranas, antes de los 5 años de edad generalmente. Presenta un aumento en la susceptibilidad a infecciones bacterianas encapsuladas después de los 6 meses de edad. Esto vamos a ver por qué empiezan las manifestaciones clínicas a partir de los 6 meses de edad. La incidencia es 1 cada 100.000 a 1 cada 200.000.
nacidos vivos, y es la primera inmunodeficiencia primaria donde la causa genética fue conocida. Para hablar un poco del gen BTK, este está localizado en el brazo largo del cromosoma X. Como ven, las mujeres tienen 2 cromosomas X, y si en uno de esos cromosomas tienen la alteración, o sea, la mutación del gen BTK, vamos a ver que estas mujeres son portadoras. En el caso de los varones, como tienen un solo cromosoma X, y si este está mutado, vamos a ver que los varones están afectados y van a padecer la enfermedad. En el caso de las mujeres son asintomáticas, ya que ocurre una inactivación del cromosoma mutado y el que expresan es el cromosoma X normal. La mayoría de las mutaciones reportadas se encuentran en los últimos exones del gen BTK. Lo importante es decir que cualquier tipo de mutación encontrada en el gen va a causar la enfermedad. Pueden ser missense, deleciones, inserciones, mutaciones en el sitio de splicing, entre otros. Este gen codifica por una proteína denominada también BTK, que pertenece a la familia de enzimas de la tirosinquinasa citoplasmáticas TEC. Presenta 5 dominios estructurales: pH, TH, SH3, LSH2 y SH1. Y se observó que en el dominio SH1 es el más comúnmente mutado. Como ven, este dominio tiene actividad quinasa. Para recordar un poco la ontogenia del linfocito B, a partir de una célula madre se generan diferentes precursores del linfocito B. Tenemos el linfocito pro-B, pre-B, linfocito B inmaduro, linfocito B maduro que sale a sangre periférica. Todo esto, los estadios anteriores suceden en la médula ósea. Luego el linfocito B maduro que sale a sangre periférica va a tener contacto con diferentes antígenos, generando células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas de diferentes isotipos y los linfocitos B de memoria. Como ven acá, a partir del linfocito pre-B podemos ver que estos linajes linfoide son los que codifican la BTK, además de los monocitos y las plaquetas. Es una proteína citoplasmática que va a estar relacionado a un pre-BCR. Este pre-BCR lo que hace primero es reordenarse. Está formado por 2 cadenas pesadas mu asociadas a 2 cadenas livianas B pre-B y lambda 5. Y esta como preinmunoglobulina de superficie está asociada a unas proteínas transmembranas, que es un heterodímero, que es una IG alfa y IG beta, que van a ser fosforiladas para luego activar una cascada de señalización intracelular, finalmente activando la BTK, que es citoplasmática. Luego esta cascada va a llegar por diferentes pasos al núcleo, activando factores de transcripción, y esto es importante para la supervivencia y la proliferación del linfocito B. En estos pacientes, la BTK está mutada. Puede ser que esta proteína no se exprese o que esté expresada, pero no es funcional. Bueno, entonces, como había dicho, en estos pacientes la maduración, o sea, como la proteína está afectada, el linfocito pre-B se genera su apoptosis y hay un arresto madurativo en los pre-B en médula ósea. Por lo tanto, lo que no vamos a tener son los linfocitos B maduros en sangre. O sea, en realidad a partir de este estadio no tenemos ninguno de los estadios siguientes y por lo tanto no vamos a tener tampoco las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas. Bueno. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ver que en su mayoría se trata de infecciones bacterianas. Estas son recurrentes y o severas. Pueden afectar el tracto respiratorio generando otitis medias, sinusitis, neumonías por diferentes bacterias piógenas. En su mayoría se encuentra el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. Es muy frecuente encontrar en estos pacientes que en las mucosas principalmente se desarrolla conjuntivitis y también puede afectar el tracto gastrointestinal generando diarrea crónica y mala absorción por diferentes bacterias como el Campylobacter jejuni, Salmonella, Helicobacter. También podemos encontrar infecciones parasitarias, dentro de ellas las más frecuentes son generadas en el tracto gastrointestinal,
generando diarrea crónica y mala absorción. La protagonista principal es la Giardia lamblia. Hay que recordar que estos pacientes no tienen inmunoglobulinas de isotipo IgA en mucosas, por lo tanto, esta es una de las características que presentan estas infecciones. Y dentro de las manifestaciones clínicas de infecciones virales, estas son menos frecuentes, pero conllevan a una mortalidad mayor. Lo más frecuente es encontrar dentro de estas las poliomielitis asociadas a vacunas. Una de ellas es la vacuna Sabin, que es un virus vivo atenuado, que es una vacuna oral que se da, está dentro del calendario de vacunación y se da a niños muy pequeños. También podemos encontrar síntomas neurológicos progresivos, meningoencefalitis. Y dentro de los enterovirus más frecuentes está el poliovirus, el hechovirus y el Coxsackie virus. Si tenemos que hacer nosotros no lo hacemos, pero lo hace el médico, un examen físico del paciente, en cuanto al tejido linfoganglionar, vemos que las amígdalas están hipotróficas o ausentes, van a presentar microadenopatías y no presentan esplenomegalia. Esto porque no hay formación de los centros germinales, o sea, los linfocitos B no llegan a los centros germinales que estarían en el vaso, en el ganglio. Bueno, entonces, además puede haber compromiso de otros órganos, entre ellos el más común es el pulmón. Como vamos a ver más adelante, pueden haber secuelas pulmonares. Bueno, si nosotros no detectemos en el laboratorio inmunológico, que es lo que nosotros hacemos, frente a una sospecha de inmunodeficiencia primaria humoral, dosamos las inmunoglobulinas de isotipo IgA, IgG, IgA, IgM por nefelometría cinética y la IgE por quimioluminiscencia. Es importante tener en cuenta que existen otras metodologías como la IDR, la inmunodeficiencia radial, y la turbidometría, dependiendo del laboratorio en el que uno trabaje. También dosamos las isomalutininas, que estos son anticuerpos de isotipo IgM naturales frente a los diferentes antígenos del grupo ABO de los glóbulos rojos. Evaluamos la funcionalidad de los anticuerpos de isotipo IgG frente a vacunas de antígenos proteicos, el que nosotros hacemos el toxoide tetánico, y polisacáridos, el que nosotros hacemos el neumococo, el neumo 23, mediante ELISA. Es importante tener en cuenta que pueden ser evaluados también otros antígenos proteicos como la rubiola y el sarampión. La funcionalidad de anticuerpo, voy a explicar brevemente, se basa en hacer un dosaje de anticuerpos pre-vacuna y post-vacuna después de los 30 días, para ver si existe un aumento de anticuerpos, es decir, si el sistema inmunológico es capaz de montar una respuesta inmune. Por otro lado, cuantificamos las poblaciones linfocitarias, linfocitos B, T y natural killer por citometría de flujo. Y en el caso de estos pacientes, para confirmar, hacemos la presión de la proteína BTK por citometría de flujo y la secuenciación del gen BTK por una PCR retrotranscriptasa. En estos pacientes XLA, si evaluamos la inmunidad humoral, cuando hacemos la cuantificación de las inmunoglobulinas, las GAME, vemos que están ausentes o en concentración menor a 2 desvíos estándar para la edad. Estos son los valores de referencias normales que fueron obtenidos en el Hospital Gutiérrez para los diferentes rangos etarios. Es por eso muy importante siempre saber la edad del paciente. Y en cuanto a la funcionalidad de los anticuerpos, esta va a estar alterada, ya que, como había dicho, no existen anticuerpos en sangre y las isomaglutininas van a estar ausentes o disminuidas, o va a haber falla en la respuesta frente a vacunas o frente a cualquier infección natural que surja. Estos son los valores de las GAM en el feto y en el niño en los 2 primeros años de vida. Como ven, lo que estamos evaluando acá, en meses, antes del nacimiento y después del nacimiento, vemos en el nacimiento un pico, para el caso de un niño normal, de IgG materna, que es transplacentaria, que luego comienza a ser catabolizada y tener valores ausentes a partir de los 6 meses de edad, que es cuando el niño, como había dicho antes, empieza a tener manifestaciones clínicas. El niño normal lo que va a hacer es comenzar la síntesis de inmunoglobulinas, primero de isotipo IgM, luego de isotipo IgG y por último de isotipo IgA. Desde el nacimiento comienza a aumentar
porque es expuesto a diferentes antígenos. Y en caso de una gamma loburinémico esto no sucede. Bueno, otra manera que podemos sospechar de un XLA es a través de un proteinograma electroforético. Como recuerdan, el proteinograma electroforético podemos distinguir diferentes fracciones. Tenemos la fracción de la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la fracción gamma de las inmunoglobulinas. Si nosotros visualizamos estos proteinogramas, vemos que en el caso de arriba, que es un paciente normal, tiene una fracción gamma que es heterogénea, y en el caso de un A-gamma globurinémico, esta fracción vamos a encontrar que es ausente o está muy disminuida. O sea, un bioquímico tiene que, si ve esto en un niño mayor de 6 meses, informarlo para que el médico pueda comenzar a sospechar por qué existe esta disminución muy marcada de las inmunoglobulinas. Si nosotros evaluamos la inmunidad de las células, podemos cuantificar las poblaciones linfocitarias. Entre ellas están los linfocitos B, T y natural killer. Para recordar un poco, en la citometría de flujo lo que nosotros hacemos es, a través del tamaño y la complejidad, ver diferentes números de puntos. Cada punto es una célula. Los linfocitos T son los que tienen menor tamaño y complejidad. Hacemos un gate de estos linfocitos, o sea, seleccionamos esta población de puntos. Y lo que vamos a ver en estos pacientes es que los linfocitos B, que van a ser marcados con un clúster de diferenciación, que es el CD19, es un marcador de la superficie de la membrana, siempre va a tener valores menores al 2%. En cuanto a los linfocitos T y natural killer, van a ser normales. Esto sería, digamos, un gráfico de dot plot para un paciente normal. Vemos que presenta acá en la nube de puntos azules linfocitos T, CD19 y CD3 negativos, que son los linfocitos B. En la nube de puntos azul vemos los linfocitos T, CD3 positivos, CD19 negativos. Luego de esta población lo que podemos hacer es seleccionar los que son CD3 positivos, CD18 positivos, que son los citotóxicos, y los linfocitos T, CD3 positivos, CD4 positivos, que son los linfocitos T helper. Y acá en esta nube de puntos verdes vemos que están los linfocitos natural killer, que son CD56 positivos, 16 positivos, CD3 negativos. Entonces vemos que más allá de todo eso, para que no hace mucha citometría de flujo, vemos las diferentes poblaciones de linfocitos T. En un paciente a gamma globurinémico, lo que vamos a ver que esta nube de puntos, esta nube de puntos está ausente. En algunos casos puede existir, se puede visualizar en estos gráficos puntos, pero son muy pequeños, pero en porcentaje nos dirían que siempre es menor al 2%. Lo que podríamos hacer en este caso, si aparecieran puntos, es utilizar otro marcador de CD20, que es para los linfocitos B en un estadio de mayor maduración. También lo que podemos hacer es la expresión de la proteína BTK en monocitos. Este es un paciente control donde tenemos los linfocitos B y los monocitos. Los monocitos se pueden marcar con CD14 positivos y en el caso de un XLA vemos que presenta monocitos, pero los linfocitos B están ausentes. Entonces, en la selección de estos monocitos, que también expresan la proteína BTK, podemos hacer este histograma donde tenemos un control isotípico y si vemos el corrimiento del pico hacia la derecha, como en este caso, que es el control, podemos decir que hay expresión de la proteína BTK. En el caso de un XLA, esto no lo vemos, este corrimiento del pico. Y hay otra forma de presentación de los XLA que les había explicado, que es cuando expresan la proteína, pero no es funcional. Entonces podemos ver un pico corrido levemente y ahí lo que hay que hacer es la secuenciación del gen. Por otro lado, les quería mencionar que las mujeres que son portadoras del gen defectivo de BTK pueden presentar un mosaicismo en la expresión. Entonces, en un gráfico de histograma como este, podemos ver un corrimiento del pico y otro
o sea, como 2 picos, ya que tienen 2 poblaciones celulares. En cuanto a la biología molecular, el gen de BTK está compuesto por 19 exones. Lo primero que hacemos es la extracción del RNA mensajero, lo pasamos a DNA copy, hacemos una PCR retrotranscriptasa. Esta PCR se basa en 2 juegos de primers. La primera PCR abarca del exón 1 al 13 y está solapado con la segunda PCR que abarca del exón 11 al 19 para cubrir los 19 exones. Luego se siembra en un gel, se hace la corrida, lo que se amplifica, o sea, el producto de amplificación, luego se purifica para enviarlo a secuenciar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para esta enfermedad? Puede haber un criterio probable, que es cuando tenemos un varón con linfocitos B menor al 2% y todos los siguientes criterios. Que tenga comienzo de las infecciones bacterianas antes de los 5 años de edad, que tenga inmunoglobulinas menor a 2 desvíos estándar para la edad o que estén ausentes, que haya ausencia de isomaglutininas o de respuesta frente a inmunizaciones como las vacunas, o que estén descartadas otras causas de hipogamaglobulinemia, como vamos a ver más adelante, entre ellas es el HIV. Y un diagnóstico definitivo es cuando tenemos un varón con linfocitos B menor al 2%, más uno de los siguientes criterios: que tenga una mutación del gen BTK, que haya ausencia de la proteína o el RNA mensajero de BTK en monocitos y o plaquetas, o que tengamos historia clínica familiar de primos, sobrinos, tíos, por rama materna con linfocitos B menor al 2%. Lo importante acá es que con un diagnóstico probable podemos comenzar rápidamente con el tratamiento. Y otra cosa es que con un diagnóstico definitivo puede ser cuando tenemos el varón con linfocitos B menor al 2% y no es necesario tener digamos, el estudio molecular, que ya con una historia familiar podemos hacer el diagnóstico definitivo. ¿Cómo hacemos el tratamiento frente a estos pacientes? Es fundamental el tratamiento con gamma globulina sustitutiva en forma endovenosa o cada 21 y 28 días. Esto depende de la cinética de los anticuerpos fisiológicos en sangre, que duran eso. Y en forma subcutánea es cada 7 días. La profilaxis antibiótica es dependiendo si procede clínica o algún órgano afectado. Puede ser TMS, amoxi, acitro. Se debe suspender del esquema oficial todo el calendario de vacunación y está contraindicada en forma absoluta la vacuna Sabin en pacientes inconviventes, como había explicado antes. ¿Cómo seguimos a este paciente? Se puede hacer radiografía de TAC o TAC de tórax en forma regular, aun aunque sean asintomáticos. Se deben realizar controles coproparasitológicos en fresco y en seriado, principalmente buscando Escherichia lamblia. Controles con inmunología y nosotros en el laboratorio de inmunología dosamos la IgG preinfusión del tratamiento con gamma globulina. Esto es para ver si alcanza los valores deseables en sangre y para tomar alguna medida correctiva. Bueno, el caso clínico que les traje del hospital se trata de un paciente varón de 2 años 11 meses internado en el hospital que consulta inmunología por infecciones recurrentes. Como antecedentes personales, se trata de un varón recién nacido a término y peso adecuado, padres no consanguíneos. A los 6 meses presenta broncoespasmo a repetición, a los 8 meses neumonía y se interna. A los 2 años tuvo una rebuización respiratoria atelectasias vivasales y a los 2 años 11 meses, que es cuando nos consulta, es porque se interna y tuvo una rebuización respiratoria. Como antecedentes familiares, vemos que nuestro paciente es tiene una hermana de 8 años que dice ser sana y tiene un hermanito, que es un varón de 7 meses, que tuvo una internación por bronquiolitis. Los padres dicen ser sanos y si vemos la rama materna, tiene un tío que presenta asma y alergia y un tío de 25 años, o sea que falleció a los 25 años por un edema de glotis y la madre refirió que presentaba infecciones respiratorias recurrentes. Esto nos llama un poco la atención y luego por la rama materna vemos que no hay más varones, son todas hijas únicas. Como estudios generales nosotros siempre hacemos un hemograma. Acá vemos que tiene aumentados los leucocitos y plaquetas, podría estar presentando en el momento de internación una infección, además se presenta anémico. Lo primero que se hace es descartar causas de inmunodeficiencias.
La más sospechada es la HIV, que es una inmunodeficiencia secundaria, pero al realizar primero las serologías y más tardíamente el PCR, todas resultaban ser negativas. Y nosotros también evaluamos las proteínas totales y la albúmina. Esto es para descartar causas de inmunodeficiencias secundarias como la enteropatía perdedora de proteínas. En este paciente fueron normales. El paciente presentaba una radiografía de tórax con bronquiectasias. Vemos las secuelas pulmonares. Y en cuanto al laboratorio inmunológico, nosotros hacemos la cuantificación de las inmunoglobulinas, vemos que están ausentes y la respuesta frente al toxoide tetánico vemos que tiene valores muy bajos por debajo del valor normal. Y si evaluamos la inmunidad celular, el fenotipo linfocitario, vemos que nos llama la atención el resultado en porcentaje de los linfocitos B CD19, que es 0,04%, o sea, están ausentes. Bueno, frente a estos resultados de laboratorio, lo que se hace es pensar en un diagnóstico probable, ya que tenemos tanto los linfocitos B ausentes como las inmunoglobulinas ausentes. Entonces se comienza con el tratamiento con gamma globulina. Más tardíamente se hace el estudio molecular. Vemos que tiene una mutación en el exón 17 del gen BTK. Con esto ya podemos hacer el diagnóstico definitivo de XLA. El tratamiento para este paciente fue gamma globulina humana de por vida y el no cumplimiento de esta medicación compromete la vida del paciente. En su evolución presentó múltiples conjuntivitis, neumonía, diarrea, catarro de vías aéreas superiores. Todo esto es por falta de adherencia al tratamiento, ya que este paciente tenía mucha complicación en asistir en el tratamiento con gamma globulina. Si volvemos a los antecedentes personales, tenía un hermanito que es varón. Entonces lo que primero nosotros hacemos desde el pensamiento inmunológico es hacerle un screening. Entonces lo estudiamos, que es el segundo caso que les traigo. Este es un niño de 7 meses que consulta inmunología por presentar el hermano con una gamma globulinemia. Como antecedentes personales tiene, a los 4 meses se internó por presentar bronquiolitis con requerimiento de oxígeno y además tenía conjuntivitis. En ese momento se indica tratamiento con antibióticos. El hemograma también tenía un perfil que estaba presentando una infección, aumentaba los leucocitos y las plaquetas, un poco anémico, pero en este caso lo que nosotros vamos directamente a hacer el laboratorio específico de las inmunoglobulinas. Más que nada porque estamos haciendo un pensamiento, hacemos un screening. Las inmunoglobulinas vemos que están ausentes y cuando evaluamos el fenotipo linfocitario vemos que los linfocitos B tienen un resultado 0,2%, es decir, menor al 2% que nosotros decíamos de las XLA. Entonces se decide rápidamente comenzar con el tratamiento con gamma globulina endovenosa y el estudio molecular se le había hecho en realidad a los 2 hermanos juntos y vemos que también tiene la misma mutación en el exón 17 del gen BTK, es la misma mutación que presenta el hermano, y hacemos el diagnóstico definitivo de XLA. Bueno, como conclusiones, en un varón que presenta infecciones recurrentes, principalmente respiratorias bacterianas, a partir de los 6 meses de edad, que es cuando comienza a catabolizarse la inmunoglobulina materna, primero que hay que hacer es sospechar de una inmunodeficiencia primaria humoral. Un simple dosaje de inmunoglobulina nos permite acercarnos a esta enfermedad. Y tampoco es tan caro hacer un dosaje de inmunoglobulina, es como para tenerlo en cuenta. Con el tratamiento sustitutivo de gamma globulina mejoramos la condición y el pronóstico del paciente. Es importante hacer un screening familiar sabiendo que es una enfermedad genética. En este caso, nosotros evaluamos al hermano y pudimos encontrar también que él presentaba la misma enfermedad. Y como se trata de una enfermedad genética, y conociendo que existe un gen denominado BTK, que es ligado al cromosoma X, tenemos que hacer el consejo genético, principalmente a la madre si decide tener otro hijo, principalmente que sea varón, que conozca que tiene un 50% de probabilidad de heredar otro hijo enfermo. Y también a veces se piensa que en las hermanas, tenía una hermanita de 8 años que decía ser sana, pero en el caso de que más adelante quisiese hacerse un estudio molecular,
es muy chiquita, pero está la posibilidad, ya que esta niña puede ser portadora del gen afectado. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Bueno, estas son todas mis compañeras de grupo de inmunología. La verdad que quiero agradecerles mucho porque me ayudaron mucho con la presentación del Ateneo. Y muchas gracias a ustedes por escucharme.